Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Padre bendito, por darnos otro día más. Te pedimos, Padre, que nos abras nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir ese mensaje de reflexión y que ese mensaje cale en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que siempre nos des la sabiduría, discernimiento para tomar las mejores decisiones, para sabernos conducir, Padre bendito. Y te pedimos, Padre, que siempre nos guíes, que siempre seas nuestra luz, Padre, por medio de los mensajes que siempre nos da tu siervo, el hermano Quirós. Ilumina esa mente, Padre, para que podamos recibir un mensaje que nos haga siempre mantenernos en tu camino. Te lo pedimos en bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Póngase a pensar por un momento, recuerde cómo era usted cuando era niño o cuando era niña. Entonces, analice un momento eso, ¿verdad? Y regrese a aquella imagen, ¿verdad? De cómo era cuando era niño. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando era niño, y hasta tengo fotos cuando era niño, pero no se las voy a poner ahí porque en una de las fotos salgo en pañales, ¿va? Entonces, y da pena. Entonces, y pues imagínese el proceso, ¿verdad? Cuando usted era niño. Entonces, hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué características tenía usted cuando era niño? Yo recuerdo de que cuando yo tenía 5 años, bueno, pues la mayoría de la vida, ¿verdad? Era así como bien flaquito. Entonces, hasta ahora no sé por qué, me imagino que es del cariño de ustedes que yo me he engordado, ¿verdad? Pero antes era bien flaquito, ¿verdad? Y el caso es de que si usted analiza la vida de su infancia, de su niñez, eh, pues fue un proceso y un proceso largo en el que posiblemente ese crecer dolió un poco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con que dolió un poco? Porque cada niño o cada persona, si recuerda su niñez, posiblemente tiene eventos negativos, así como también tiene eventos positivos, ¿verdad? Entonces, más que todo ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? Entonces, ¿qué tanto ha crecido usted espiritualmente? Y vamos a hablar ahora del crecimiento, ¿verdad? Permítanme, voy a compartir pantalla y vamos a ver acá. Vamos a ver. Ahí me dicen si se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Hay que verlo un poquito más grande, hermano. Tal vez un Ahorita poquito mismo. más grande. Ahí. Sí, sí, Muy bien. sí, hoy sí. ¿Qué observan ahí? Así participativamente, quitando esas palabras que dice crecimiento espiritual. ¿Qué observan ahí? ¿O qué me podría decir usted únicamente al ver esa imagen donde ve estas tres plantitas? ¿Qué Que están observa ahí? creciendo los frijoles, hermano. Que están creciendo los frijoles, dice el hermano. Sí, Una semilla que está germinando y va Ajá, sí, creciendo. muy bien. sí. Observan que es un proceso. Miren, cuando nace la semilla, pues no nace así, ya grande, sino de que, mire, primero está enterrada en tierra y acá comienza, mire, a brotar en medio de la tierra y después pasa un tiempito y va saliendo más y más. Después sigue en el proceso y sigue saliendo y aquí ya salió, pero no, por mencionar algo, no ha salido totalmente, no ha terminado el proceso que tiene que tener y aquí ya está grandecita y ya salió más y aquí ya va saliendo el fruto. Entonces, el crecer es un proceso, es un proceso, es un proceso que cuesta mucho trabajo. Posiblemente sea un proceso en donde para crecer tengamos que pasar por momentos dolorosos. ¿Y qué les quiero decir con esto? De que el crecer también es difícil cuando tenemos que tomar decisiones
de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que nos han enseñado. Entonces, de acuerdo a lo que los demás dicen que es bueno, o a lo que los demás dicen que es malo, ¿verdad? A las presiones de las amistades o quizás a las presiones familiares. O muchas veces haciendo cosas que posteriormente nos arrepentimos para no vernos mal ante las demás personas. Entonces, el crecer duele, el crecer es un proceso largo. Entonces, cuando el cristiano viene, cuando la persona viene y entrega su vida a Cristo Jesús, viene y llega como un bebé que posteriormente tiene que crecer, pero el crecer es totalmente un largo proceso, donde en ese proceso van a pasar cosas buenas y donde en ese proceso van a pasar cosas malas. Entonces el crecer. Entonces, y hablando del crecimiento espiritual, también es lo mismo. El cristiano debe de comenzar a crecer. En sí, el cristiano comienza a crecer desde el momento que se bautizó y ahí comienza el crecimiento del cristiano. Paso a paso, tiene que ir superando pruebas, tiene que ir superando cosas, tiene que ir superando hábitos, tiene que ir superando pecados, tiene que irse superando a sí mismo. Entonces, tiene que ir superando y sabiendo tomar decisiones correctas. Incluso muchas veces el cristiano, todos tenemos un pasado, ¿verdad? El cristiano tiene que enterrar ese pasado y posteriormente salir a luz poco a poco, aprendiendo y pudiendo seguir adelante. Entonces el crecimiento espiritual va a depender de un proceso, Pero muchas veces confundimos eso y decimos, no, es que crecer es un proceso, pero nos abusamos de eso y pasan 20 años y aún no podemos caminar solos, sino que siempre tiene que andar el hermano o la hermana o el otro hermano cargándonos. Entonces, imagínense que nace un bebé y este bebé pasan 10 años y este bebé aún no puede caminar solo. No sería normal, no sería nada normal. Entonces, habría preocupación. Entonces, vamos a ver, ¿a qué edad comienzan a caminar los niños? Por mencionar algo, madres de familia. ¿A qué edad? No se acuerdan. Para un año, hermano, algunos, otros 11 meses, otros después del añito, pero por ahí van. Muy bien. Entonces, y por supuesto, cuando los niños comienzan a caminar, usted que es madre de familia o padre de familia, posiblemente ha visto que sus hijos comienzan ahí sentándose, después comienzan caminando agarraditos y en lo que andan caminando agarraditos vienen y se caen, pero posteriormente se levantan y hasta que llegue el proceso en que ellos comienzan a dar pasitos por sí solos y posteriormente llega el proceso en que ellos tienen que caminar. Entonces lo mismo le pasa al cristiano, o debe ser el mismo proceso para el cristiano. Entonces el cristiano venir a la iglesia, entregar su vida a Cristo Jesús y comenzar a crecer. Entonces comienza a sentarse, comienza a caminar agarradito de otras personas para afianzar dónde va a caminar o cómo va a caminar, y posteriormente el cristiano tiene que empezar a caminar solo y así sucesivamente. El crecer espiritualmente es un proceso. Vamos a ir a la Biblia, voy a pedir voluntariamente que alguien lea el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Amén. Léalo, por favor, hermano. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Mire, un texto muy corto, pero un texto con mucho significado. Bueno, aquí nos habla de Jesucristo y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
y en gracia para con los hombres. ¿Cómo debes de crecer entonces? Vamos a ver cómo debes de crecer. Miren, aquí tenemos una imagen donde sale un niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, esto lo dice Lucas capítulo 2, versículo 40. ¿Qué será crecer en sabiduría? ¿Qué será crecer en sabiduría, hermano o hermana? Participe. ¿Qué es crecer en sabiduría? Pues yo pienso que es como adquirir lo bueno y ir creciendo, yendo dejando lo malo y ir buscando lo bueno. Muy bien, Yo pienso que excelente. eso es adquirir sabiduría. Excelente. ¿Alguien más? Hermano, ¿Sí? crecer en sabiduría, pienso yo, lo mismo que nuestra hermana Briselda, ¿va? Pero siempre seguir perseverando hasta el fin y hacer la voluntad de nuestro Dios siempre. Y eso es crecer y ir dejando atrás todo lo malo, todo lo que es, todo lo que nos puede perjudicar a nosotros. Bueno, desde que los bautizamos, borramos los pecados, va, pero no es que quiere decir que no es que no caigamos en el pecado, va, pero eso se va avanzando, depende cómo vamos creciendo en sabiduría y en entendimiento. Muy bien, excelente. Crecer en sabiduría, hermano. Entonces, si bien es cierto, en todo este mundo hay sabiduría, pero es una sabiduría limitada, ¿verdad? Entonces, es una sabiduría que no tiene la profundidad que tiene la sabiduría de Dios. Pero principalmente menciona un salmo, dice Salmos capítulo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿quiere usted crecer en sabiduría verdaderamente? Pues tenga temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es la sabiduría del mundo? Yo puedo, yo lo logro, yo sé tal cosa, yo hago tal cosa. Entonces, como diciendo yo y yo. Mientras que dentro de la sabiduría de Dios, en otras palabras, nosotros debemos de tener temor de Dios. Y si nosotros tenemos temor de Dios, eso implica de que nosotros vamos a obedecerle. Eso implica de que nosotros vamos a dejar de que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, o quizás Dios tiene grandes planes para nosotros. De eso no tenga duda, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Entonces, pero no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. No le permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. Recordemos de que nuestro Señor, pues, es el más grande caballero que puede existir. Entonces, Dios no llega y te agarra patadas y te hace y te forza para que tú le obedezcas. Nada que ver con eso. Entonces, viene Dios y amablemente te pregunta si quieres que Él entre en tu vida, si quieres que Él more en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida. Pero posteriormente nosotros como seres humanos muchas veces no le permitimos y le cerramos la puerta a nuestro Señor. Entonces, y cuando le cerramos la puerta, nos volvemos, por mencionar algo, nos volvemos necios, nos volvemos tontos. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que con la sabiduría que nosotros tenemos es suficiente, pero la sabiduría de Dios está por encima de todo. Y si la sabiduría de Dios está por encima de todo, pues el principio debe de ser que si nosotros queremos crecer espiritualmente y queremos crecer en sabiduría, debemos de comenzar con el temor de Dios. Debemos de temer a nuestro Dios. Entonces Jesús crecía en sabiduría. Entonces, ¿qué implica eso?
que Jesús obedecía, respetaba y amaba a Dios. ¿Cómo la ve? Obedecer, respeto y amar. Entonces, si Jesús creció en sabiduría, era porque obedecía a Dios, porque respetaba al Padre y porque amaba al Padre. Entonces, debe de ser el mismo principio para nosotros. Entonces, crecer en sabiduría implica que nosotros le obedezcamos, que nosotros le respetemos y sobre todo que nosotros amemos a nuestro Dios. ¿Cómo más debe de crecer en estatura? Mire, ahí está un chiquitín ahí subiéndose a unos libros para crecer en estatura. ¿Qué entiende usted por crecer en estatura? ¿Qué se le viene a la mente cuando ve esa imagen? ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? Crecer, hermano, en estatura físicamente. No, bueno, así como nosotros ya no vamos a crecer, va. Pero crecer significa crecer en la sabiduría, ser más en espiritualmente, ser más, o sea, como le dije, estar más atento a las cosas de Dios, pues, hacer más por lo que Dios demanda. Hermano, Hermano Tito, excelente, hermano Luis, hermano Tito. sí, aquí debemos de, con finalidad de comprender el estudio, aquí debemos de distinguir dos cosas bien importantes. Una es el crecimiento normal de una persona y con el crecimiento espiritual, son diferentes. El crecimiento, por ejemplo, la sabiduría del mundo, uno lo hace estudiando diferentes áreas de la vida corriente y se llegan hasta especializaciones. Esa es parte de una sabiduría. Pero la sabiduría espiritual, que es la que nosotros estamos interesados, es de, como dijo usted, del momento de que uno se bautiza. Tener el temor a Dios y algo bien importante, la obediencia. Hacer la voluntad de nuestro Padre, congregándose, leer más que todo la palabra, compartir las experiencias espirituales dentro de los hermanos. Y eso es parte de una sabiduría espiritual. Pero si usted solo se bautizó y se olvidó de congregarse, y se olvidó de la iglesia, usted queda un pigmeo espiritual, no crece. Entonces, ahí donde debe tener cuidado uno, de no caer en ese letargo, porque es muy peligroso. Por eso uno hay que pedirle al Señor todas las noches que le ponga en nuestro corazón esa llama de escudriñar su santa palabra. Y conforme al estudio de la palabra, uno va creciendo espiritualmente. Muy bien, excelente. Muchas gracias, hermano Tito. Mire, les voy a poner este ejemplo de crecer en estatura. Como mencionaba el hermano, obviamente, ya si nos quedamos chaparros así físicamente, no piense que por ir a la iglesia le van a subir unos centímetros más de físico. Entonces, si ya nos quedamos chaparritos, así nos vamos a quedar. Entonces, pero crecer en estatura, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el niño tiene 6 años de edad, jamás va a pensar como uno de 15. Ni uno de 15 va a pensar como uno de 6 años. Jamás. Entonces tienen pensamientos diferentes. Ahora póngase a pensar usted. Si usted tiene 40 años ya de vida, usted no va a pensar como cuando usted tenía 20 años. Ya son otras metas, ya son otros propósitos, ya no tiene los mismos pensamientos. Crecer en la estatura, más que todo se refiere a poder crecer en la experiencia, ¿verdad? Entonces, lo mismo debe de ser el cristiano. Un cristiano con 20 años de trayectoria dentro de la iglesia no puede ser que esté pensando como un hermano que tiene apenas 1 año de estar en la iglesia. Tienen que ser pensamientos muy diferentes. Tienen que ser pensamientos maduros. Tienen que ser pensamientos que sobresalgan. Entonces, hay una gran diferencia. Crecer en estatura. No vamos a crecer físicamente, pero sí vamos a crecer espiritualmente. Pero lamentablemente, como mencionaba nuestro hermano también, a veces nos quedamos así, mire, chaparritos,
espiritualmente también, de por sí estamos chaparritos físicamente, ahora imagínense quedar chaparritos espiritualmente. Entonces quedamos chaparritos espiritualmente cuando quizás tenemos 20 años de estar en la iglesia y sabemos lo que nos corresponde hacer, pero posteriormente no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, crecer en la estatura, el crecimiento espiritual tiene que ser un crecimiento completo. Por lo tanto, debemos de crecer en sabiduría y debemos de crecer también en estatura espiritual. Y posteriormente, en gracia. Debemos de crecer en gracia. ¿Qué entiende usted por crecer en gracia? ¿O qué es la gracia? Es el regalo que nos da nuestro Dios, hermano. Es un regalo que nos da nuestro Dios. Entonces la gracia es algo que ni usted ni yo nos merecemos. Es algo totalmente inmerecido. Entonces la gracia no es algo que nosotros podamos ganar con el sudor de nuestra frente o con nuestras acciones. Entonces es algo que nadie en el mundo merece y más sin embargo Dios nos ha dado. Crecer en gracia es poder esforzarnos. Entonces no es algo que se puede comprar, no es algo que se puede comprar ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Crecer en gracia es algo que Dios nos ha dado, pero también crecer en gracia es poder crecer espiritualmente. Entonces la gracia nos lleva a tener un principio donde nosotros conocemos de Dios, donde nosotros sabemos perfectamente lo que hacemos y donde nosotros venimos y desarrollamos un carácter espiritual. ¿Cómo se forma ese carácter espiritual? Ese carácter espiritual viene a ser, por mencionar algo, el resultado de la formación del aprendizaje que tenemos en nuestra niñez, en nuestro desarrollo. Entonces el carácter se forma cuando nosotros entramos a la adultez, hablándolo así físicamente. Entonces, pero si lo hablamos espiritualmente, nuestro carácter se debe de ir formando totalmente, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, el crecimiento es un proceso donde van a haber alegrías, tristezas, logros, derrotas, etcétera. Pero al final todo eso viene y sirve para que usted humanamente pueda formar un carácter. Entonces, dentro del ámbito espiritual, nosotros también debemos de aprender a formar un carácter. Debemos de crecer en la gracia de Dios. Debemos desarrollarnos en el ambiente que nos rodea. Y por supuesto, crecer en la gracia implica de que nosotros vamos a estar dispuestos a servir a Dios, de que nosotros vamos a estar dispuestos a entrar en esa área de servicio. ¿Cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? ¿Tiene 10? ¿Tiene 2? ¿Tiene 1? ¿Cuánto tiene usted de estar en la iglesia? Entonces, ¿está dispuesto usted a servir? ¿Será de que usted debe de ser ese miembro de banca únicamente, que viene, se sienta, escucha, canta y se va? ¿O será de que usted ya debe de irse desarrollando? ¿Qué observan en esa imagen? ¿Qué observan ustedes en esa imagen? Un niño que está un predicando. niño que va creciendo en gracia. Un niño que está Un predicando. niño que va creciendo espiritualmente y bueno, yo veo que está como predicando. Muy bien. Entonces, mire, un niño que los demás lo están observando. Recuerda el principio que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, debemos de hacernos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto no le estoy diciendo de que vaya a llorar y se vaya a tirar al suelo, ¿va? No confunda eso, ¿va? Entonces debemos de desarrollar un carácter de perdón, un carácter de amor y un carácter de servicio. ¿Qué pasa cuando usted de repente a su hijo le dice, mira, hijito, páseme tal cosa? Allá va el niño, mire, exclusivamente a pasarle lo que usted le dijo. Entonces, mira, hijito, anda a la pulpería a comprarme tal cosa. Allá va el niño exclusivamente a comprarle lo que usted le dijo. Entonces, debemos de tener un carácter así, un carácter de obediencia. Crecer en gracia es poder estar dispuestos a servir, estar dispuestos a seguir creciendo,
hermano y hermana, si usted tiene varios años, no se quede chaparrito espiritualmente. Desarróllese espiritualmente, crezca espiritualmente, póngase a servir para Dios. No se quede siendo el mismo en lo que pasan los años. ¿Qué implica eso? Que si usted en este año, a los hermanos varones, que tanto a los hermanos varones como a las damas, hermanos varones, si usted en este año se bautizó, eso implica que el otro año, por mencionar algo, usted ya debe estar dirigiendo alabanza. Eso implica que el otro año usted ya debe estar predicando. Y lo mismo para con las hermanas. Lo mismo. Si usted aún no ha crecido espiritualmente, comience a crecer, hermana, porque hay muchas cosas por hacer todavía dentro de la iglesia. Y por lo tanto, eso implica de que usted no debe estar únicamente viniéndose a sentar, sino que usted debe de pensar en que usted debe estar dispuesta a entrar al servicio para con Dios. Y eso implica participación, eso implica dedicación, eso implica compromiso. Y al final todo eso le va a ayudar para poder desarrollar un carácter espiritual. Muy bien, hermanos, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve esta situación, verdad?